Pagar sus deudas es un deber para todo hombre honesto. Eso decía mi padre. Nos enseñan desde la infancia que es posible pedir prestado, pero con la única condición de devolverlo y que pagar las deudas enriquece. Incluso los textos sagrados, la Biblia o el Corán enseñan la prudencia en lo que respecta al endeudamiento e insisten en la responsabilidad moral de devolver lo que se debe. Es imposible concebir ir a pedir un préstamo hipotecario a su banquero y no devolverlo nunca. Es incluso ilegal. Una deuda se paga. Sin embargo, en el momento en que les hablo, existe el equivalente de al menos 58.000 billones de dólares en deudas que nunca serán reembolsadas. No hay error en la cifra. Es el total de la deuda pública de los países del G7, Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia reunidos. La deuda más intercambiada del mundo. Y esta cantidad seguirá aumentando, alimentada por el dinero mágico que hace funcionar las economías llamadas anglosajonas, porque no puede ser de otra manera. Es siempre una deuda, pero ya no está concebida para ser reembolsada. Primero, sería imposible, luego ya no es necesario y sería incluso peligroso. En este video voy a revelarte cómo los estados han transformado su deuda en una máquina de crear dinero y por qué apagar la máquina provocaría un caos mundial. Te voy a hacer visitar un mundo extraño donde pedir prestado sin nunca devolver se ha convertido en la regla de oro de la economía moderna. Bienvenido a Money Radar. Primero, ¿de qué estamos hablando? La deuda pública es simplemente el conjunto de préstamos contraídos por un Estado para financiar sus gastos cuando sus ingresos no son suficientes. Esto es lo que se llama el déficit público, y cuando los déficits se acumulan año tras año, terminan formando un gran paquete de deudas. El endeudamiento es una práctica ordinaria del modelo económico capitalista liberal, conocido también como modelo anglosajón, adoptado por los Estados Unidos, Gran Bretaña o incluso Francia. Existen otros, como el modelo renano en Alemania, reputado como más estable. Ese se basa mucho más en el ahorro, la rigurosidad presupuestaria y una fuerte disciplina monetaria. Resiste mejor a las presiones de los acreedores. El modelo nórdico, aplicado en Suecia o en los Países Bajos, combina un alto nivel de gastos públicos, pero financiado por una fiscalidad muy pesada y una deuda relativamente contenida. El anglosajón, por su parte, utiliza la deuda y el dinero mágico como combustible permanente para la economía. Las finanzas juegan un papel preponderante y la toma de riesgos es ampliamente aceptada como motor de crecimiento. El recurso a la deuda, ya sea pública o privada, se inscribe así como una palanca común para estimular la economía o mantener políticas públicas. Para un Estado, es un medio de financiar las inversiones que preparan el futuro, infraestructuras, puentes, escuelas o hospitales, sin necesidad de aumentar los impuestos. La deuda también se revela vital en situaciones de emergencia como una guerra, una pandemia o una crisis económica mayor. Se pueden implementar medidas fuertes rápidamente gracias a ella, pero deben mantener un carácter temporal. Cuando firmar contratos de préstamo a diestra y siniestra se convierte en la solución a todos los problemas, se vuelve peligroso. ¿Aún me pide prestado más para hacer progresar un país, sino para financiar el día a día del Estado, mantener la administración, pagar los salarios o los intereses de la propia deuda? Y eso está mal. El resultado se lee en las estadísticas. Desde 2010 para los Estados Unidos o 2008 en la Unión Europea, el endeudamiento aumenta más rápido que el crecimiento económico y el fenómeno se ha amplificado después de la crisis sanitaria que hizo saltar la deuda de los países del G7 en 50% en solo 5 años. Y con el aumento general de las tasas de interés, incluso en Japón, los créditos cuestan cada vez más y los intereses pesan mucho sobre las finanzas públicas. En 2024 hay que contar 1.200.000 millones de dólares en los Estados Unidos, es decir, 13% del presupuesto federal, 72.000 millones de dólares, es decir, 10,4% en Japón, o 59.000 millones de euros y 13% en Francia. Todo va bien mientras las tasas se mantengan bajas o el crecimiento sea sostenido, pero la crisis de la deuda también ha tenido el efecto de atraer la atención del mundo entero sobre estos niveles de montos prestados que alcanzan en todas partes cifras delirantes. Décadas de gobiernos de todos los espectros políticos seducidos por el dinero fácil han dejado que las cuentas se descontrolen alegremente, con una mención especial a los gobiernos de Macron, Biden y Johnson. Ahora, la deuda supera el 100% del PIB en casi todas partes. Y si hasta ahora no le interesaba a nadie excepto a mí, desde que las tasas han vuelto a subir y Europa entra en recesión, el mundo empieza a preguntarse si todo esto no ha ido un poco demasiado lejos. Pero, ¿cómo puede un país permitirse acumular deudas que representan 1 a 2 años de PIB? Es que un Estado es un cliente un poco especial. Tiene grandes necesidades financieras y son muy específicas. Se suele comparar la situación de un país con la de una gran empresa, pero las diferencias son numerosas. Primero, un Estado no puede morir o quebrar. Tiene el poder de recaudar impuestos, es decir, la capacidad de obligar a otros a pagar para ayudarle. Puede refinanciar sus créditos con un banco central, siempre que tenga los medios para pagar cada vez más intereses y con los mercados mientras confíen en él. Nada más importa que los intereses porque el capital siempre se reembolsa con un nuevo crédito. Eso es hacer rodar la deuda. Pedir prestado para pagar sus créditos a nivel de una empresa se llama cavalry y es ilegal. Pero a escala de un Estado, eso no es un problema. La deuda pública es como la materia prima de las finanzas mundiales. Es un colateral.
Su firma es la base de todo el sistema monetario. Se utiliza para garantizar millones de transacciones cada año, pero también tiene otro papel, una mecánica que hay que entender bien. Cuando un Estado pide dinero prestado, no solo financia sus necesidades, también crea dinero. Todos tenemos en mente la imagen de la máquina de imprimir billetes que funciona día y noche según las necesidades monetarias. Esta impresora de billetes existe de verdad, pero no es ella la responsable de la creación de dinero nuevo. Hoy en día son los bancos, olviden la máquina que huele a tinta fresca. Desde los años 70, un Estado ya no imprime para crear dinero, sino que pide prestado a los mercados, hace deuda, emite bonos que luego serán comprados por los bancos o los inversores públicos o privados. El dinero obtenido entra luego en el circuito económico a través de las compras y gastos públicos, los salarios y las subvenciones para terminar en los mercados bursátiles o inmobiliarios. Normalmente, cada vez que un prestatario reembolsa una deuda, el dinero creado desaparece. Y en equilibrando los préstamos y los reembolsos, la cantidad de dinero en circulación se mantiene estable, pero cuando los créditos no se reembolsan, el dinero nunca se destruye, queda atrapado en los limbos monetarios y alimenta las burbujas bursátiles o inmobiliarias y se vuelve eterno. Y tomando el problema al revés, si alguna vez esta deuda fuera reembolsada o simplemente cancelada, no habría más dinero en circulación. En los Estados Unidos, el país con 33.000 millones de deudas, la masa monetaria M2, monedas, billetes y depósitos a la vista, no supera los 22.000 millones. Si el país lograra reembolsar, aunque sea el 10% de su deuda, no les digo el caos mundial. Bueno, sí, se lo digo. Supongamos que una mañana el gobierno estadounidense anuncia una noticia asombrosa. Elon Musk, Jeff Bezos, Zuck, Bill Gates y todos los multimillonarios estadounidenses han decidido meter la mano en el bolsillo para ofrecer al Tesoro estadounidense una donación de $3.3 billones. La deuda federal baja instantáneamente un 10%. Al principio, los medios hablarían de un milagro presupuestario y los Estados Unidos parecerían más sólidos que nunca, pero muy pronto se verían aparecer los efectos secundarios. Primero, del lado de los mercados de bonos. Si el Estado reembolsa de golpe una enorme cantidad de bonos del Tesoro, eso significa que miles de inversores se quedan con efectivo en lugar de sus obligaciones. Bancos, fondos de pensiones o aseguradoras tienen grandes recursos. ¿Qué van a hacer con todo ese efectivo? Deben reinvertirlo. Resultado, una avalancha de liquidez inunda los mercados financieros. Las tasas de interés caen bruscamente y se inicia una burbuja, ya que todo el mundo busca frenéticamente dónde colocar ese dinero. Segundo efecto secundario, esta vez sobre el dólar. Menos deudas en circulación significa menos bonos del Tesoro disponibles para servir de colateral, la materia prima indispensable para las finanzas mundiales. El mercado del dólar se atasca, ya que el mundo entero sigue necesitando tanto las deudas estadounidenses para funcionar como un lubricante. Y funciona también con el euro. Pero así es como, paradójicamente, tener menos deudas debilita al país en lugar de fortalecerlo. Concretamente, si este tipo de cosas sucediera, si los multimillonarios decidieran juntos pagar una parte del monto, es muy probable que el gobierno estadounidense utilizara ese dinero como garantía y pidiera prestado el doble en lugar de liquidar la deuda. El modelo anglosajón no prevé el reembolso. Una vez emitida, la deuda pública forma parte integral de la economía y de los intercambios mundiales bajo su nueva forma monetaria. Este sistema no tiene nada de nuevo, es incluso más viejo que yo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1971, el valor del dólar permaneció respaldado por el oro. Con los acuerdos de Bretton Woods, una onza de oro valía $35, un precio fijo al que se alineaban todas las demás monedas. La restricción era fuerte. Un Estado no podía crear o pedir prestado más dinero del que permitían sus reservas de oro. Pero en 1971, Richard Nixon puso fin a la convertibilidad. El dólar ya no es intercambiable y el valor de una moneda se basa ahora únicamente en la confianza en el Estado que la emite. A partir de ahí, la deuda pública cambia de naturaleza. Termina el marco estricto de un recurso físico limitado. Solo cuenta la fe de los inversores. Se transforma en productos financieros negociables y en moneda de intercambio. Este cambio abre la era del crecimiento al estilo estadounidense. Un mundo donde el dinero puede ser creado sin límite al precio de un endeudamiento permanente. Evidentemente, no hace falta ser un genio para entender que este sistema no puede durar eternamente. Si un Estado puede seguir pidiendo prestado con una deuda que nunca reembolsa, es solo porque el mercado y los ciudadanos continúan confiando en su moneda y en su capacidad para recaudar impuestos. Pero esta confianza puede colapsar de manera más o menos brusca. Una crisis política, una crisis de las finanzas públicas, una inflación mal controlada, tasas mantenidas demasiado altas o una guerra. Las causas potenciales son numerosas. Y el verdadero peligro del modelo anglosajón es que no deja espacio para retroceder. No se puede reducir la deuda de manera abrupta sin provocar una recesión masiva. Continuar endeudándose sin límite terminará mal, especialmente para aquellos que han prestado. Los acreedores aficionados a los bonos del Estado tienen sus propios objetivos y necesidades. En general, buscan la seguridad por encima de todo. Es por eso que se consideran como una de las inversiones más seguras del mundo, especialmente cuando llevan el sello estadounidense, suizo, alemán o francés.
Estos títulos soberanos son populares tanto entre los inversores nacionales como extranjeros. En lo que respecta a Francia, un poco más de la mitad de la deuda está en manos de no residentes, en particular de inversores institucionales como fondos de pensiones, compañías de seguros, pero también fondos soberanos y bancos extranjeros. Los bancos franceses, las compañías de seguros de vida y el propio Banco de Francia también poseen una parte importante. Es poco comparado con la estructura de la deuda japonesa, la más grande del mundo. Lo esencial está en manos locales, especialmente por el Banco de Japón, que compra masivamente los bonos, las compañías de seguros y los fondos de pensiones nacionales. La tenencia extranjera es muy limitada, debido principalmente a una fuerte propensión al ahorro doméstico y a los rendimientos muy limitados, a menudo negativos. En los Estados Unidos, los tenedores residenciales representan aproximadamente 3/4 partes de la deuda. Entre ellos, la Reserva Federal, los fondos de pensiones, las compañías de seguros y los particulares. Finalmente, en Alemania, la deuda también es principalmente poseída por inversores nacionales, mientras que Italia presenta un perfil más equilibrado, con una parte significativa en manos de no residentes, pero menos que Francia y España, por ejemplo. Todos estos inversores tienen un punto en común, saben que serán reembolsados y en ningún momento cuestionan este punto. Cuando las obligaciones que poseen lleguen a su vencimiento, un crédito reemplazará a otro, así es como ha sido durante décadas. Nuevas obligaciones llegarán al mercado y se inyectará tanto dinero fresco en la economía. Solo queda cruzar los dedos para que se utilicen de la manera correcta, la que permite que el dinero regrese a las arcas y que estimule el crecimiento, incluso si eso significa gastar sin contar. Reimbursers. No hay necesidad, se lo decimos. Entonces, sírvase. Manténgase curioso y le digo hasta muy pronto en Money Radar.